Bien, entonces, no, ya. Se me pega. Silencio, silencio. No está. Eso, vale. Ya, a ver. Benjamín, Marlene, Matías, Paul, Sofía, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, hola, buenos días. Ya. Ok, damas y caballeros. Siendo las 9 de la mañana, un día lunes, comenzaremos con la clase de hoy. Espera un momento. Bien. Le subí un apunte que corresponde a integrales múltiples, ¿ya? Un aviso de utilidad pública. Recuerden que el día de mañana tienen el control número 2. Lo otro, no sé si han contestado ¿qué es lo que hicimos? Es una consulta que hicimos, ¿cierto? ¿Sí? El foro, ¿sí? A ver, ahí 60, ya. No hay. Vale. Recuerden que hay plazo hasta mañana. Bueno. Comenzaremos con materia nueva, como les decía en la clase pasada, que corresponde a integrales múltiples. ¿Ok? Integrales múltiples. Bueno, esto tiene hartas aplicaciones, por ejemplo, en física, encontrar el centro de masa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hartas aplicaciones bonitas. Bien, acá hay que tener se hace una extensión natural de lo que se vio en integrales de una sola variable, ¿se acuerdan? Ahora lo que vamos a tener una región acá, primero, una idea geométrica. ¿Ya? Aquí está la idea geométrica del conjunto, de la región sobre la cual se va a integrar. Ya se parte con lo más simplecito. ¿En qué sentido? En que uno va a integrar sobre un rectángulo, sobre un cuadrado. Esto cuando me dice que el X se está moviendo entre A y B, que son A y B y C y D son numeritos reales. Entonces, esto da lugar a un rectángulo o un cuadradito, ¿ya? Dependiendo de las longitudes de cada uno de estos lados. Bien, aquí yo voy a tener una regioncita, ¿sí? Entonces aquí se van a crear como una especie de una malla, ¿sí? Un rectángulo, ¿ya? Entonces aquí estos van a ser particiones. ¿Se acuerdan que nosotros trabajamos con particiones? Entonces ahora se va a hacer una partición del intervalo AB y también simultáneamente se va a hacer una partición del intervalo CD, ¿ya? ¿Está bien? Esa es la idea geométrica. Esta es la región donde se va a integrar, ¿bien? Para que tengamos claro esto. Se consideran particiones de P1, que es la partición del intervalo AB, y P2, una partición del intervalo CD. ¿Ya? Aquí esto corresponde al producto cartesiano. Producto cartesiano. ¿Ok? Son particiones de orden n, obviamente, para cada uno de estos intervalitos. Y ahí está la idea. Ya, es bien similar a lo que se hace, lo que habíamos hecho al inicio del curso. ¿Se acuerdan cuando comenzamos este hermoso curso de que jugábamos con las sumas de Riemann, ¿cierto? Se hacían particiones, pero ahora lo que pasa es que vamos a integrar en primer lugar, vamos a hacer lo que se llaman las integrales dobles, ¿ya?
integración múltiple, en particular estamos haciendo integrales dobles, también tenemos integrales triples. Bien, vamos a partir con lo más sencillo, que es la integración doble, ¿ya? Aquí se supone que tenemos nuestras particiones regulares, acuérdense. Aquí hay una pifia, aquí esto tiene que ser I sub j y I sub j más 1, ¿ya? Entonces, esta partición, el producto cartesiano entre las particiones da origen a n cuadrados subrectángulos, ¿ya? Son esas especies de subcuadraditos, ¿cierto? Una rejita. Ahí aparece nuevamente, ¿se acuerdan que este es un numerito? Antes teníamos C sub I, que pertenecía a un R sub I, ahora vamos a tener C sub IJ. El I se está moviendo igual entre 1 y entre 0 y n menos 1, y el j también entre 0 y n menos 1. Y tengo una función aquí, ¿ya? Una función que va desde R, que es la región, hasta los números reales, que está acotada. Y aquí ya se hace esta se llama una suma de Riemann, pero para el caso bidimensional, ¿ya? Extensión natural nomás. ¿Ya? No me quiero meter mucho con el tema de cómo lo habíamos hecho anteriormente, calcular las sumas de Riemann cuando el límite tiende a infinito y todo eso, ¿sí? Había muchos ejercicios antes, al inicio de la clase, al inicio del curso, con las sumas de Riemann, pero no es muy difícil hacer lo mismo en una extensión a 2 dimensiones, ¿no? Sigue siendo la misma idea nomás. Y ahora, aquí está la definición. Si yo calculo el límite, ahora obviamente tengo una función que sea acotada e integrable sobre esa región, y si el límite, y aquí me faltó el S sub n, ¿ya? El límite, si yo calculo el límite cuando n tiende a infinito, de estas sumas de Riemann, voy a pasar a la integral doble, ¿ya? Ahí está, ¿sí? Ahí está la integral doble sobre la región R, de una función. Ahora estamos hablando de un campo escalar, ¿de acuerdo? Que va de R2 a R. ¿Bien? Esta funcionita debe ser acotada e integral. Acuérdense que esas son las condiciones para que podría calcular integral. Eso se denomina la integral doble. Miren, nótese aquí, voy a integrar, hagan la analogía, es importante que hagan la analogía cuando ustedes calculaban derivadas parciales. ¿Se acuerdan cuando derivaban parcialmente con respecto a X? Las variables que no estaban asociadas a X se mantenían como constantes. Aquí va a suceder lo mismo, ¿ya? La idea va a seguir siendo la misma. Aquí el orden de integración va a ser de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Ese orden de integración va a ser de adentro hacia afuera. Entonces primero habría que integrar esta función con respecto a X y después con respecto a Y. Algún estudiante se puede estar preguntando, profesor, ¿y qué pasa si integro con respecto a Y y después con respecto a X? Bueno, hay un teorema que vamos a ver más adelante, que es el teorema Fubini, que nos va a decir que bajo ciertas condiciones de hipótesis, integrar con respecto a X y con respecto a Y es lo mismo que integrar con respecto a Y primero y después con respecto a X, bajo ciertas condiciones de hipótesis. ¿Ya? ¿Bien? Ese es el teorema de Fubini. ¿Bien? Así que el orden de integración, aquí van a aparecer dos integrales, ¿cierto? Voy a tener una región, el X se va a estar moviendo entre ciertos valores y el Y se está moviendo entre ciertos valores, ¿de acuerdo? Entonces primero va a ser siempre el orden de integración de adentro hacia afuera. Uno va mirando con respecto a qué variable tengo que integrar, ¿ya? Bueno, el significado geométrico de esto es el volumen de una región como esta, ¿ya? Donde X está acotado entre A y B y entre C y D, y el Z es mayor o igual que 0 y está acotado por esta función o este campo escalar, ¿ya? ¿Sí? Obviamente este es un conjunto, tiene que ser cerrado y acotado. Ahí está acotado superiormente por este campo escalar e inferiormente por esa región que ya vimos anteriormente, ¿ya? Entonces la interpretación geométrica de una integral doble está dada por el volumen de una determinada región, ¿de acuerdo? Bien, eso es importante, que lo tengan también claro. Este sería como significado geométrico 1, ¿ya? Porque hay otro
Esa es la aplicación. ¿Bien? Ya. Tenemos eso. Bueno, ahí están las típicas propiedades, una extensión de lo que se haya visto en el caso de una dimensión. Cuando hable de una dimensión es que volvemos al inicio del curso. ¿Bien? Y lo otro es que el área de una región está dada por esta expresión que está aquí. ¿Ya? Aquí ya no aparece la funcióncita, sino que el área de la región aparece solamente esta integral doble con respecto a x y con respecto a y. Bien. Ahora lo que vamos a ver esto que está aquí. Bueno, las integrales iteradas. Ojo aquí, ojo acá, que estamos solamente, vean que estamos integrando sobre la región R que vimos anteriormente, estamos integrando sobre este rectángulo, ¿cierto? Sobre este rectángulo donde el X se mueve entre A y B y el Y se mueve entre C y D, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aquí los límites de integración son límites de integración que son constantes, son numeritos reales, ¿sí? Estoy integrando sobre un rectángulo, ¿ya? Les comento también que obviamente no necesariamente los límites de integración van a ser numeritos reales, sino que pueden ser funciones, ¿ya? ¿Sí? Entonces ahí vamos a definir regiones de integración. Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace? Cuando tengan una integral, se calcula esta integral, que acuérdense que la integración se hace desde adentro hacia afuera, entonces se calcula para esta integral doble, primero se calcula la integral de A a B de este campo escalar con respecto a X, ¿ya? Y como tengo una función, o un campo escalar, que depende de X e Y, si hay esta función, hay, por ejemplo, no sé, pues puede ser f de x igual a x más y, ¿de acuerdo? Aquí me dice que debo dejar como constante la variable y integrar con respecto a x, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esa es la idea. Se deja, si estoy integrando con respecto a x, la variable y se va a dejar como constante, ¿ya? Y se integra con respecto a x ese campo. ¿Bien? Y una vez que tengan ese resultado, van a tener que integrar con respecto a y, ¿sí? Esa es la idea de estas integrales literales. Ahora la expresión, bueno, ahora nótese que acá en el punto 2 tengo que integrar primero con respecto a y. ¿Y qué me dice? Esto me dice que si yo integro primero con respecto a y, debo fijar x, o x la dejo como constante e integro con respecto a y. Y el resultado de eso lo integro con respecto a x, al final. ¿Ya? Ahora la gran pregunta es, ¿será lo mismo las integrales que están en el punto 1 y en el punto 2? Eso lo vamos a ver, como yo les dije anteriormente, por el teorema de Fubini, ¿ya? Bajo ciertas condiciones de hipótesis de mi función que estoy integrando, ¿bien? Ya, para ir soltando la mano, vamos a calcular la siguiente integral. Hasta el momento, ¿hay alguna duda? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Jóvenes? ¿Me dicen? Jóvenes, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Se va entendiendo la idea? ¿No? Es una extensión natural de lo que se ha visto en una sola dimensión, ¿ya? Entonces vamos a ver qué nos dicen este ejemplito, ¿ya? Ahí me voy por este lado. Voy a copiar. Lo voy a poner así. Para... Después vamos a lo otro. Ahí sí. Eso, ya. Copio. Y pego aquí. Entonces ahora... Entonces aquí, en este caso, el 1, ¿cierto? Pongamos qué región estoy, ¿cómo se llama? ¿Sobre cuál región voy a integrar? Pues siempre es bueno saber primero para que tengan. Estos son todos los pares ordenados que están en R2. Perdón. ¿Sí? Tal que fíjense que en este caso el X se está moviendo entre 0 y 2, ¿cierto? El X es mayor o igual que 0 y menor o igual que 2. Y el Y
se está moviendo entre 1 y 3. El I se mueve entre 1 y se está moviendo entre 3. Entonces, geométricamente, ¿cierto? Si ustedes hacen... Lo voy a hacer por primera vez esto para que sepan que estamos integrando sobre una región R. El X se mueve entre 0 y 2. ¿Cachan? Eso. Pam. Entre 0 y 2. Y el I se estaría moviendo entre 1 y 3. Entonces, por acá tendría entre el 1 y el 3 por ahí. ¿Sí? 1 y 3. Entonces ustedes hacen el producto cartesiano y le va a dar la regioncita de integraciones. Ya, perdón, eso sería hasta aquí. No, vamos a ahí. Ahí. Aquí estaría el 2. Eso. Ahí estaría. Esa sería mi región. ¿Ya? Esa sería mi región de integración R. ¿Vale? Aquí se estaría moviendo el X y ahí se estaría moviendo el Y. Ya. Ven que ahí... Ya. Ahora después puedo tener funciones. Bueno, como les decía. Primero, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Voy a escribir esto que está acá. Entre 0 y 2. Y luego le pongo el paréntesis, pero yo también podría poner esto. No necesariamente si va con paréntesis. Solamente para darle un orden nada más. ¿Ah? También lo puedo escribir así, ¿ya? Con respecto a Y, perdón. Ahí. Y luego con respecto a X. Entonces, primero hay que integrar eso que está aquí, ¿no? ¿Sí? Esa la vamos a llamar Y. Entonces calculemos Y primero, que sería la integral entre 1 y 3 de X cuadrado Y de Y. Ya, aquí mi variable de integración es Y, así que X cuadrado va a ser constante. Entonces acuérdense que por propiedad de integrales, la linealidad, ¿cierto? Y de Y, ¿sí? Entonces esto sería X cuadrado, la integral de eso sería Y cuadrado medios, 1 y 3. Teorema fundamental del cálculo. ¿Se acuerdan de lo que habíamos visto al inicio del curso? X cuadrado. Lo voy a dejar aquí 2 y sería 3 al cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces esto me quedaría 9. 9 menos 1, 8. Y 8 dividido en 2 me quedaría 4x cuadrado. ¿Ven? ¿Está bien? Ya, entonces, ¿qué es lo que dice? Que una vez que yo integro, ya, esa integral nos dio 4x cuadrado, lo voy a reemplazar acá arriba. Entre 0 y 2, y esa integral nos dio 4x al cuadrado. Y ahora tengo que integrar con respecto a x. ¿Sí? Eso. Bien. A lo mejor lo hago más bajito, más que no nos quede tan juntos y será un poquito más directo. Entonces voy a calcular esto. Entre 0 y 2, vuelvo a ir. 4x al cuadrado con respecto a x. Ya. ¿Y eso cuánto nos daría, damas y caballeros? 4 por 2 al cubo dividido en 3. 8, 82 tercios.
Ahí estaría, ¿no? ¿Sí? ¿Bien, jóvenes, ahí? Ya. Fácil, ¿no? Fácil, fácil. Ya. Ya, me dicen si puedo pasar a la siguiente. Espérenme, alguien me escribe ahí. Ah, ¿qué onda? Gracias. Ahí sí. No me deja terminar, pues, Benjamín. Ya, vale. Gracias, gracias. Está bien, gracias, gracias. Es un 3, ya, no me quedo penca el 3. Ya, se nota mucho que era un 2, ¿verdad? 32 tercios. Listo. Bien, me avisan cuando anoten esto. Bien, ojo que aquí, importante, esto que está acá, primero lo vamos a ver, y después ya vamos a ver qué es lo que sucede cuando tengamos límites de integración, que son funciones. Aplicaciones de también en el área estadística. Porque en el área estadística se va a ver también, van a haber funciones de densidad de probabilidad, ¿sí? Que están asociadas a funciones de probabilidad de variables aleatorias continuas. Entonces, se hace lo mismo en estadística, se ve todo en una dimensión, después qué pasa que cuando tenemos dos dimensiones, cuando nos vamos que son las variables aleatorias bidimensionales, ¿de acuerdo? Y una de las aplicaciones de las integrales también, en el contexto de la estadística, es que para el caso continuo, la probabilidad de que suceda un evento es una integral, ¿sí? Para que lo tengan ahí en consideración, ¿vale? Entonces ahí van a tener y van a integrar una función que va a ser la llamada función de densidad de probabilidad. Entonces, si conocen la función de densidad de probabilidad, ustedes pueden conocer las probabilidades de que ocurra un evento, ¿sí? Y en el caso continuo, esa probabilidad está dada por, eh, por el cálculo integral, ¿ya? ¿Sí? Bien, ya. ¿Puedo pasar a la siguiente páginas? ¿Sí? Vamos, a la otra. Permiso. Vamos acá. Ya, la misma idea, ¿no? La misma idea aquí, soltar la manito nomás con esto, que es justo y necesario. Esto que está aquí, ¿no? La voy a llamar I nuevamente. Entonces, vamos a calcular esa integral. Ahora no sé qué es con respecto a X. Entonces, en este caso, aplicamos linealidad, ¿cierto? Por eso que vamos a aplicar linealidad de la integral. Integral es un operador lineal. Es una aplicación lineal, ¿se acuerdan de aplicaciones? Bien. Y aquí voy a integrar con respecto a X, bien, sí, lo voy a integrar, nos va a quedar X cubo tercio entre menos 2 y 1, ¿sí? Más y al cuadrado entre, estoy con respecto a X primero, ¿sí? Entre menos 2 y 1 de X, ¿ya? Vale. Después al final evalúo al final, ¿ya? Más y al cuadrado, y el X lo tengo que evaluar entre menos 2 y 1, ¿sí? Nuestro teorema fundamental del cálculo, esto lo voy a dejar como un tercio afuera, ¿ya? Me quedaría 1 menos 1 al cubo, ¿sí? 1 al cubo. Más, y al cuadrado, si no lo toco, lo que tengo que evaluar ahí es
entre 1 menos 2. Ya. Esto nos quedaría más 9 tercios, ¿cierto? Más 3 y al cuadrado. ¿Sí? Ya, pero no está todo dicho porque tengo que integrar ahora esta función. Fíjense que esta función la tengo que integrar con respecto a i. ¿Sí? Ahí. Entonces, ¿de qué sería entonces? Sería de toda esta cosa que está acá. Guap. Bien. Sí. Menos 8 tercios. ¿Dónde? ¿Por qué si esto me quedaría menos 8? ¿Cierto? Y menos por menos, más. Este es un 1 aquí, pues. ¿Sí? Por el menos me quedaría más, ¿cierto? Hubiese sido ahí está el cubo, ¿no? ¿Sí? Y ahí me quedaría el 9, ¿cachai? ¿Está bien? Ahí me quedaría uno más. No, 8 que ya. Ya, jóvenes, entonces tengo que integrar entre menos 1 y 1. Uno también, ojo, aquí uno también podría utilizar simetría de lo que hemos visto. Hay que ver algunas cosas. No lo vamos a hacer. Aquí. Entonces, ¿qué onda ahí? Linealidad. ¿Sí? Linealidad. Listo. Estoy integrando con respecto a ahí, ¿ven? Ahora. Fíjense que hay. Y el cubo tercio entre menos 1 y 1. Shaolin no, ¿cierto? Shaolin, Shaolin. ¿Y cuánto da eso, damas y caballeros? Nos quedaría 9 tercios. ¿Ya? Creo que me están escribiendo algo. Ya. Perdón. Ya, entonces me quedaría, ¿por cuánto eso? Me quedaría 1 menos 1, menos 1, ¿cierto? ¿Sí? Ese me quedaría 2, ¿no? Este me quedaría, ahí ustedes hacen ese calculito, no hay problema. Listo, ahí lo hacen solito ustedes. ¿Ya? Sorry. Celular fuera. Ya. Ya, ¿cómo está el tema? ¿Van entendiendo? ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Está bien? Yo creo que es natural. Esto es una extensión natural de lo que pasa en una dimensión y además que lo importante nada más es que si están integrando con respecto a X, en este caso la variable Y pasa a ser constante, ¿ya? Y si integran con respecto a Y, la variable X pasa a ser constante. Eso es lo que interesa. Me dicen si puedo pasar a la siguiente página. Me avisan. Para el siguiente ejercicio. ¿Sí? Pero me avisan, sí. Sí, ya, listo. Démosle. Le damos entonces 1, 2, 3.
El sí, profe, puede pasar, fue sí, profe, le aviso, o sí, profe, paso a la siguiente página. Marlene. Ya, eso ya. Está bien, vale, ya. Ahora vamos. Este está. Ay, espera. Interesante este, ¿por qué? Ay, eso. Bien, jóvenes. Bien, 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 bien. Ahí está. Ya. Bien ahí. ¿Qué observan de nuevo con respecto a, bueno, además que ¿qué observan de nuevo con lo que hemos hecho anteriormente? ¿Ya? Y se han dado cuenta que ahora este límite de integración es un límite de integración que es una función. ¿Sí? Eso es lo nuevo. Pero de todas maneras se sigue haciendo la misma idea, de la misma filosofía, sigue siendo lo mismo. Vamos a esto, lo vamos a llamar y ya. Entonces nos quedaría. Sí, pues entonces ahí ya. Con respecto a X. Ya, pero esto depende de Y, ¿cierto? Entonces es constante. ¿M? Es constante, así que nos quedaría con la integral entre 0 raíz de 1 menos x cuadrado con respecto a X. Ahí tenemos entonces raíz de esto, lo que está por X evaluado entre 0. Bien. Por. Y fíjense que me va a quedar ya. Y esto claramente es 1 menos y cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces nos quedaría esto. Entre 0 y 1 de la integral entre 0 y raíz de 1 menos y al cuadrado. De un 1 ahí, sí. De la raíz de 1 menos y al cuadrado con respecto a X y con respecto a Y. Ya vimos que esa integral es 1 menos y al cuadrado con respecto a Y. Bien. Y acá. Y. ¿Vale? Ya bueno, ahí aplican ustedes, esto va a aplicar teorema fundamental del cálculo, no hay nada, ¿vale? Entonces esto me quedaría 1 menos 0, menos, ¿sí? Esta sería 2/3. Listo. ¿Estamos bien? Eso. Así que nuestra integralita que nos estaban pidiendo era esto. Que está aquí.
Está bien, pues. Bien, ya. Entonces, ¿me avisan cuando anoten esto? Ya, ¿están o no? ¿Aló? ¿Están? ¿Sí? ¿Podemos pasar? A ver, estamos entonces. Bien, ya con eso ya saben integral. Ahora la gran pregunta es, ¿bajo qué condiciones será verdad? Esto es lo que nos podemos preguntar ahora. ¿Será... chuta. ¿Qué onda conmigo? ¿Será verdad que si yo integro sobre una región R cualesquiera, si el campo escalar, eso? Bien, se han dado cuenta. ¿Será verdad que cuando yo intercambio los límites de, perdón, las variables de integración, será verdad que será esta con respecto a y con respecto a y, la integral doble con respecto a x y con respecto a y, será igual a la integral de ese campo escalar con respecto a y con respecto a x? Bajo ciertas condiciones de hipótesis, sí. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver a continuación, que es el teorema de Fubini. ¿Ya? El teorema de Fubini nos permite a nosotros, bajo ciertas condiciones de hipótesis, ¿cierto?, intercambiar las variables de integración. Va a ser lo mismo. ¿Mm? Es como haciendo la analogía con lo que hemos visto en derivadas parciales, ¿cierto? Con Schwartz, ¿sí? Las derivadas iteradas, ¿cierto? Las mismas, bajo ciertas condiciones de hipótesis. Aquí va a pasar lo mismo con las integrales dobles. Ahí está. Teorema de Fubini. Ahí está, es importante que la función, o en este caso el campo escalar, sea continua sobre la región que estoy integrando. Eso es importante. Eso sí que es importante. Me dice entonces que es la integral doble sobre la región, con respecto a x, con respecto a y. Estoy integrando sobre esta región. Entonces en este caso sería la integral entre c y d. ¿Bien? Estoy integrando primero con respecto a x, con respecto a y, se han dado cuenta que va a ser, y aquí es donde hay una pifia, porque efectivamente esto lo vamos a cambiar. Lo vamos a poner ahí. Hay que cambiar, copiar claramente. Fíjense que aquí el x se está moviendo entre a y b. Y acá estoy integrando por fuera, estoy integrando contra a y b, acá tendría que ser. Tiene que ser x, tendría que ser. Y lo vamos a cambiar eso. El x se está moviendo entre a y b, y fíjense que acá tendría que ser. Y el y se está moviendo entre c y d. Entonces aquí tendría que tener, esto lo puse con negrita, ahí.
Estoy integrando primero con respecto a y, voy a poner con rojo para que se note. Tendría que ser con respecto a y luego con respecto a x. ¿Sí? ¿Está bien? Ahí sí. Ahí, ojo que es importante que la función sea continua sobre la región que estoy integrando. ¿Ya? Eso es importante. Vamos a tener, eso va a ser de gran utilidad para situaciones que podemos ver más adelante, ¿no? Uh-huh. Ya. Bien. Ahí está. Ahí se lo muestro. Listo. Está mencionado. Ya, ahora vamos a ver integrales, ¿de acuerdo? Sobre regiones más generales, ¿no? Ya no vamos a estar integrando sobre un rectangulito. Ya no. Es importante siempre en matemática partir con una parte simplecita, ¿sí? Pero ahora, ¿qué sucede si en lugar de tener una región de integración como esta, podría yo tener regiones de integración que están dadas de esta forma? Bueno, aquí teníamos. Ay, perdón. ¿Sí? Ahí tendría A y B, C y D. ¿De acuerdo? Hago mi producto de cartesiano. Ahora que también podría tener regiones de integración como esta, ¿no? Perdón, chiquitito. Ahí sí. Para que me alcance. Entonces, ¿qué podría ocurrir? Podría ocurrir que el X se esté moviendo entre A y B, pero el Y, la variable Y, se esté moviendo sobre dos funciones. Por ejemplo, el Y se podría estar moviendo sobre una función F1 y esta sería A y B. F1 de X, F2 de X, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está bien? Ahí tendría una región de o también podría ser el otro caso, donde el I se esté moviendo entre dos valores constantes, ¿sí? Entre dos valores constantes, por ejemplo, entre C y D. Y el X ahí, no sé cómo podemos ver esto. ¿Sí? Ahí no. Y el X se esté moviendo entre dos funciones, que le podríamos llamar acá G1 de I y G2 de I. ¿Ya? Y el X se está moviendo entre dos funciones. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a definir nosotros como vamos a definir región de tipo 1, región de tipo 2. ¿Ya? Bien. Eso es lo que veremos a continuación. Vamos a ver cuando ya los límites de integración de I son funciones o, o los límites de integración de X son también funciones que dependen de. ¿Ya? Permiso. Entonces ahí está definida nuestra región del tipo 1. ¿Sí? Una región del tipo 1, si se han dado cuenta, la región del tipo 1, el I se está moviendo entre dos funciones, ¿no? ¿Sí? El I se está moviendo entre esta función que es phi sub 1 hasta phi sub 2. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Obviamente que phi sub 1 es menor o igual que phi sub 2. ¿Sí?
Esto sería entonces una región del tipo 1. Cuando el i se mueve entre dos funciones, fíjense que el i se está moviendo entre dos funciones que dependen de x. ¿Ya? ¿Sí? Obviamente ambas funciones son continuas para poder ser integrales, ¿no? ¿Sí? Bien. Ya. Ahora, ¿está bien? Fíjense que el x se está moviendo entre a y b, ¿no? Entonces ahí va a tener un phi sub 1 en x o phi sub 2 en x. Ya. Continuas. Continuas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí tendría que ser entre C y D. C y D, ¿de acuerdo? Fíjense que ahora, ¿qué es lo que está pasando? Ahora el X se está moviendo entre estas dos funcioncitas, ¿no? El X se mueve entre esas dos funciones. El X se mueve entre dos funciones. ¿Sí? Y aquí el Y se está moviendo entre dos valores C y D. Obviamente estas dos funciones tienen que ser continuas. ¿Ya? Y eso es lo que se llama la región del tipo 2. ¿Ya? La región del tipo 2 está dada por la región del tipo 2 me está diciendo que el X se está moviendo entre dos funciones que dependen de Y. ¿Sí? Entre dos funciones que dependen de Y. ¿Ya? Aquí habría que poner C y D. C y D, no A y B. C y D. Porque voy a tomar un I, ¿cierto? Voy a tomar un I. Y el I está moviéndose entre C y D. ¿Ya? Ojo que este D, región del tipo T, D es una región del tipo 3, si puede ser escrita como una región del tipo 1 o una región del tipo 2. O también podrían haber regiones que no son del tipo 1 ni del tipo 2, pero uno también podría en ese caso hacer una, una partición de un determinado dominio D, que en ese caso ahí se podría trabajar o con una región del tipo 1 o con una región del tipo 2. ¿Ya? Bien, entonces tenemos estos dos tipos de regiones y ahí tenemos ya integrales dobles sobre esos tipos de regiones. Como si D es una región del tipo 1, ¿sí? Entonces la integral sobre SD está dada por esto. Acuérdense que en las regiones del tipo 1, el I se estaba moviendo entre dos funciones que dependían de X, ¿se acuerdan o no? ¿Sí? Entonces, nótese acá, que acá lo primero que voy a integrar, si es una región del tipo 1, lo que voy a integrar va a ser, va a ir, dentro va a ir, lo primero va a ser la integral con respecto a y. Y como es una región del tipo 1, el y se está moviendo entre dos funciones que dependen de x. ¿Ya? Y el x se está moviendo entre a y b. Esa era la idea de la región del tipo 1. Ahora, ¿qué sucede si tengo una región del tipo 2? Entonces, el x se estaba moviendo entre dos funciones que dependían de y. Y eso es lo que integro primero. ¿Ya? ¿Vale? Y el límite de integración de y va a ser de entre 6. O sea que la moraleja es que siempre, primero, lo que voy a tener que integrar primero va a ser aquella función con límites de integración que dependen de funciones, ¿sí? O de y o de x. ¿Ya? ¿Sí? Esa es esa es la idea. Porque obviamente me tiene que dar, esta integral me tiene que dar un número. ¿Vale? Así que no puede ir primero aquí afuera, no puede ir la integral o límites de integración que son funciones. ¿Ya? Esa es la idea. Esa es la idea de esto que está ahí. Anoten eso porque ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo integrar. ¿Ya? Anoten eso, me avisan porque vamos a llegar y aplicar esto.
¿Anotaron o no? Marlene ahí anotó o no. Aquí está Marlene. Alan, Almendra, Antón, Benjamín, Charlotte, Gabriel. ¿Estamos? ¿Podemos pasar a hacer el ejemplo? ¿Anotaron eso? Ojo con esto, ojo con esto. Ojo, ojo con el detallito, ¿ya? Es importante este detalle, ¿sí? Démosle. Ya, a ver, dice que calcule las siguientes integrales. Ahí hay un errorcito aquí en esto. Sí. Bueno, hay que cambiar el límite de integración. Esto tiene que ser entre I y 1. Ahí está. Esto tiene que cambiarse a... Voy a escribir. Bueno, escribir, sobre escribir. Sí. Ya. ¿Está bien? Ahí estaría. Esto, eso es lo que, bueno, lo que está mal es eso, así que no lo vamos a hacer. Ya. Pregunta. Pregunta. La región R, para esta integral, 1, es una región del tipo 1 o del tipo, le puse así 1, ¿no es cierto? O del tipo 2. ¿Qué me dice el público ahí? ¿La región R es del tipo 1 o del tipo 2? Por eso nótese que el I se está moviendo entre 0 y 1. Y el X se está moviendo entre I y 1. ¿Qué me dice el público? Sofía, muy bien. Es del tipo 2, ¿cierto? Es del tipo 2 porque el X se estaría moviendo. Acuérdense que las regiones del tipo 2, ¿cuáles son esas? Las regiones del tipo 2 se están moviendo, el X es el que se está moviendo con límites variables. En estricto rigor aquí, este sería nuestro phi sub 1 de X. Aquí está lo mismo porque esto es constante ya, pero igual, phi sub 2 de X. ¿Está bien? Eso. Entonces esta es una región del tipo 2, ¿cierto? ¿Sí? Es una región del tipo 2. Esta función que esta f de xy en particular es una función continua, ¿no? Es continuo esto. ¿Sí? Porque e elevado a x cuadrado es continuo, no hay problema con eso. ¿Sí? En todo su dominio. ¿Sí? Aquí no hay ningún problema de indeterminación, así que es continua esa función. Entonces, esta es una región del tipo 2, ¿cierto? Esta será una región del tipo 2. Entonces, lo que hacemos nosotros acá, vamos a graficar esa regioncita. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que me dice? Bueno, aquí el I se está moviendo entre 0 y 1, ¿cierto? ¿No? Entre 0 y 1. Muy bien. 0 y 1 y va. Y luego tengo que graficar, cuando tengan aquí graficar en este caso I igual a X, ¿cierto? O X igual a X, ¿sí? Entonces, en este caso, la gráfica sería esta expresión, ¿cierto? ¿Sí? Ya está ahí.
estamos, ¿no? Hasta aquí por ahí. Ahí, ahora. Ya. El Y se está moviendo y el X se está moviendo entre I y 1. ¿Sí? El X se está moviendo entre I y 1. Porque esta es la gráfica de X igual a Y. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Pero mi gran pregunta es, esta integral que está aquí, fíjense, miren, esta integral que está aquí, ¿la pueden integrar esto ustedes en forma fácil? Miren, estoy integrando, ¿existe algún método? Y aquí vamos a utilizar, ¿esto lo pueden integrar o no? Si ustedes quisieran, ¿cuánto vale esa integral? Vamos a utilizar esto. Porque esa integral, porque ¿qué es lo que me dice? Primero tengo que integrar con respecto a X, ¿cierto? Tengo que integrar con respecto a X. ¿Sí? ¿Pueden integrar eso? ¿Alguien puede hacer esa integral? ¿Qué me dice el público ahí? Díganme, sí, no tengan miedo, si se le ocurre utilizar alguna técnica de integración que hayan visto para integrar e elevado a x cuadrado con respecto a x. ¿Sí o no? ¿Cierto que no? No hay una, para este tipo de, si hubiesen tenido esto, bien, súper, ¿cachai? Pero acá lo que sucede es que he elevado a x cuadrado con respecto a x. Si te dijiste, esto no se puede calcular, ¿ya? Así tal cual. Esta integral no se puede calcular, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la solución? Voy a poner aquí. Vamos a poner ahí. La ventaja de este tipo de región es que se puede comportar como una región del tipo 1 o del tipo 2. ¿Cachai? Este en estricto rigor es una región del tipo 2. ¿Sí? Pero también podemos transformarla en una región del tipo 1, una región de integración. Y como esta función es continua, no hay problema con ver. Entonces esto no se puede calcular hasta el momento. ¿Ya? Calcular. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, lo que hay que hacer, podría transformar ¿cómo se llama? La solución para esto. Vamos a escribirla. Como la integral no se puede calcular, debemos, la ventaja de esto es lo siguiente, transformar la región R, E,
en una región del tipo, en una región del tipo 1. Porque esta es una región del tipo 2. ¿Y qué es lo que, cuál es la gracia de una región del tipo 1, damas y caballeros? ¿Cuál es la gracia de la región del tipo 1? ¿Qué es lo que sucede? A ver, ¿qué gracia tiene la región del tipo 1? Miren por eso yo les decía que hay que tener cuidado con los límites de integración y les decía también que, permiso. Perdón. En la región del tipo 1, miren, cuando yo tengo que integrar, si D es una región del tipo 1, primero tengo que integrar con respecto a Y y luego con respecto a X. ¿Sí? O sea, en este caso, el Y se va a tener que mover entre dos límites de integración que dependan de X. ¿Ya? Y el X se va a tener que mover entre A y B. ¿Vale, no? Como nuestra función E elevado a X cuadrado es continua, no hay ningún problema con eso. Entonces, chuta, ya está. Espérenme un momentito, no me quiero ir antes de que... Entonces, ¿qué ocurre ahí? Para poder transformarla en una región del tipo 1, el X se va a tener que mover entre ¿qué? El Y se va a mover entre 0 y 1, ¿cierto? ¿Está bien? El Y ahí se va a tener que mover entre... El Y se va a tener que mover acá entre dos funciones. Fíjense. Entonces, como ya tenemos graficado esto, si yo la transformo en una región del tipo 1, entonces ya el I se va a tener que mover entre este valor, entre esta de aquí hacia arriba. Entonces el I ahí, en ese caso, nótese que el I se va a mover entre 0 y ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llegaría? ¿Hasta dónde llegaría el I? Perdón, lo dije. Ya, pero ¿hasta dónde llegaría el I? Se mueve hasta esta recta, y esta recta es X. ¿Sí? Porque aquí hay que despejar. Entonces mi región del tipo 2 sería esto que está aquí. Esta sería mi región del tipo 2. Voy a dejar convertir. El tipo 1, perdón. Esta es mi región del tipo 1. Mi región del tipo 1, el I se mueve entre dos funciones que dependen de X. Entonces se va moviendo el I se está moviendo entre 0 y llega hasta X, hasta esta rectita. Y el X se estaría moviendo ¿entre quién? ¿Entre qué se estaría moviendo el X? Y el X se estaría moviendo entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Y el X se estaría moviendo entre 0 y se estaría moviendo entre 1. Y esto que está acá, damas y caballeros, sería una región del tipo 1. ¿De acuerdo? Entonces, de vuelta a comerciales, ya, está claro que no se puede integrar esta función. E elevado a x cuadrado con respecto a x no se puede integrar. Originalmente estaba integrando solo una región del tipo 2. ¿De acuerdo? Ahora yo puedo transformar esa región del tipo 2 en una región del tipo 1. ¿Ya? El gráfico de esta región está por esto. La región del tipo 1 me está diciendo que el y se está moviendo entre 0 y llega hasta la recta y igual a x, y el x se estaría moviendo entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a ver cómo nos funciona ese cambio de variables de integración. ¿Ya? ¿Ya? Entonces vamos a ir a break. Ya me pasen 3 minutitos. Nos vemos a las 10:03, a las 10:13. Y vamos a ver cómo nos quedaría después la integral. ¿Sí? Fíjense que ahora ya la belleza de esto es que voy a integrar primero con respecto a y. Entonces esta función va a ser una función constante. ¿Cachai? ¿Sí? Porque la variable de integración, como ya la transformé en una región del tipo 1, la variable de integración primero va a ser con respecto a y la función va a ser constante. Así que no es necesario integrarla porque esta función era complicada
No hay forma de calcular esa integral con lo que sabe. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ahí así ese elevado a x cuadrado va a ser constante y lo único que voy a tener que integrar con respecto a eso es lo que vamos. Ya, nos vemos entonces a las 10:13. Voy a pausar la grabación. Bien. Ya, bien. Ahí tenemos. En este caso, tenemos esta regioncita. Entonces, para las regiones del tipo 1, ya vamos a escribir, permiso ahí. Entonces, esta integral, luego. Entonces, nuestra región del tipo 1, vamos a poner ahí. Región del tipo 1 es el X en este caso recuerden que el X se estaría moviendo entre 0 y 1. ¿Sí? Y el Y se está moviendo entre 0, ¿sí? El Y, ahí se está moviendo el Y, entre 0 y llega hasta X. ¿Vale? Ahí está. Luego, la integral va a ser entre 0 y 1, y luego entre 0 y x elevado a x cuadrado, pero como estoy integrando sobre una región del tipo 1, esto va a ser primero íntegro con respecto a y luego con respecto a x. Y gracias a eso se nos simplifica la vida, porque efectivamente tengo que integrar con respecto a y esa función. Entonces en este caso sería, esta función pasa a ser constante. ¿Ya? Entre 0 y x. Entre 0 y x. Entonces esto sería igual a e elevado a x cuadrado. X evaluado, perdón, ya listo. Y evaluado entre 0 y x. E elevado a x cuadrado x. Listo. Menos 0 por cualquier cosa es 0, así que lo que nos quedaría la integral entre 0 y 1 de la integral entre 0 y x de elevado a x cuadrado de y de x va a ser igual a entre 0 y 1, pero eso va a ser x, este va a ser 1, x elevado a x cuadrado. Ya, y ahora, eso lo pueden integrar. A ver, ¿qué me dice el público? ¿Cuánto vale? ¿Podríamos ahora integrar esto? ¿Eso se puede integrar o no? ¿Qué me dicen? Venga, más arriba esto. Sí. ¿Y por qué método? ¿Por qué método de integración se hace esto? Pero me lo voy a escribir. Esta integral, ¿cuál es el método de integración ahí? El método de integración es sustitución simple, ¿cierto? Porque si usted hace u igual a x cuadrado, miren la belleza.
Esto me implica que du es igual a 2x de x. Este va a ser lo mismo que un medio, perdón, esta cosa, usted, a eso le molesta esto, ¿cierto? Este va a ser, esto me implica que eso va a ser igual a un medio de du igual a x de x. Por lo tanto, por esta sustitución simple, x de x es un medio, así que se lo voy a dejar afuera. Me quedaría e elevado a x cuadrado que es u por du. ¿Sí? Luego esto va a ser igual a un medio, la integral de eso. Bien, ¿sí? Excelente, porque ahora esto sería igual a un medio e elevado a x al cuadrado entre 0 y 1. ¿Sí? Eso me quedaría un medio e elevado a 1 menos e elevado a 0. Un medio de e menos 1. Ahí está, ¿ves? Y ahí, damas y caballeros, hemos calculado nuestra integral. Gracias a aquí está bonito. Este ejemplo está súper bonito. ¿En qué sentido? En que van a haber integrales cuya campo escalar no se pueda calcular esa integral en forma directa, entonces habría que hacer una transformación del tipo de región, ¿no? ¿Sí? En este caso nosotros, en estricto rigor, despejamos y en términos de x, ¿ya? Eso es lo que hicimos. Porque antes teníamos x en términos de y, ahora dejamos expresadas y en términos de x. ¿Sí? Bien. ¿Hay alguna duda ahí? ¿Está todo ok? Vale. Ahí está, entonces, se lo simplifico la. Ahora, que esa integral bueno, se puede también pasar esa integral a una integral doble. Esta integral, bueno, en estadística está la famosa función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria normal estándar. ¿De acuerdo? Y aparece una expresión similar a esta y lo que se hace es un cambio de variable a coordenadas polares. ¿Está bien? Ya. Bien. Entonces, me avisan cuando noten esto, por favor, para ver qué sucede con el siguiente ejercicio. Me avisan, me avisan. ¿Ya estamos? ¿Estamos? Listo, vale, ya.
Vamos a la siguiente, espera. Página. Y ahí. Estamos en esta que está acá. Entre. Ahí nuevamente hay un pequeño. A ver, aquí hay que cambiar. Mira, vamos a hacer eso. Cambiar límite de integración, ¿no? Porque entre problema de látex ahí. Bueno, problema mío que yo látex lo escribí mal. Entre tiene que ser esta integralidad. Esta integralidad sería lo correcto es esto. Ahí fue un problema de escritura. Ya. Entonces, chao. Eso es lo correcto. Esto. Ahí está. A ver, ¿qué se le ocurre? A ver, ¿qué onda? ¿Qué tipo de regiones? ¿Qué tipo de región es esta? Fíjese que tengo que integrar aquí con respecto a I, ¿cierto? Tengo que integrar con respecto a I. Ahora la gran pregunta es, y ahí les voy a dejar ahí 2 minutos para que hagan esta integral. ¿Sí? Hay que integrar eso porque después tengo que evaluar entre X y 1. 2 minutitos ahí para que hagan esa integralita, aplicaciones. Vamos a 2 minutos para que la hagan, ¿ya? Ahí parte. Ahí el X se está moviendo entre 0 y 1. Y el Y se está moviendo entre X y 1. ¿Sí? En estricto rigor es similar al caso anterior. Sí. Similar al caso anterior. La gráfica. Pero la región ahora estoy intentando hacer una región del tipo 1, ¿cierto? Porque ahí se está moviendo entre dos funciones. Una función que depende de X. Ahí sí no. Esta es mi región original. El Y se está moviendo entre. Ya, ¿les dio la integral esa, no? Damas y caballeros. Terminó. Tiempo. Terminó, ¿no? ¿Les dio la integral? Esa integralidad. ¿Alguien la hizo o no?
¿Alguien hizo esa integral? La integral... ¿está? Ah, perdón. Esa integral, seno de i, partido por i de i, ¿le hicieron o no? Jóvenes. Sí, no, ¿cierto? ¿Qué no supiste cómo transformar, Sofía? A ver, el cálculo de la integral, ¿eso? Ya, sí, lo que pasa es que esta integral no, por los métodos que ustedes saben, no tiene, es como, no se puede realizar si estoy integrando con respecto a i. Entonces yo les voy a dar la sugerencia, pues, si esta es una región del tipo, esta es una región del tipo 1, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el i estoy integrando con respecto a i, ¿ven? Permiso, aquí, acuérdense. ¿Sí? Estoy integrando con respecto a i primero. ¿Sí? Es una región del tipo 1. Entonces, para poder solucionar esto, ¿qué es lo que se les recomienda en este caso? Bueno, ¿cuál es la sugerencia o lo que se le ocurriría a ustedes si esta no tiene una forma de calcularla con los métodos que ustedes conocen de integración, con todos los métodos que ya conocen? Entonces, lo que hay que hacer es transformar, bueno, la integral doble, perdón. O, eh, la región de integración de esta integralita es del tipo 1, ¿ya? Pero sabemos que esto no se puede resolver. No se puede calcular, ¿cierto? Luego, debemos transformar la región de integración, porque si yo soy capaz de, fíjense, si yo soy capaz después de transformar la región de integración, lo que quiere decir que claramente los límites de integración van a cambiar, ¿cierto? A una región del tipo 2. Es decir, habría que integrar primero con respecto a x. Pero ahí hay que despejar, el límite de integración va a tener que depender de y. ¿Sí? ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. Ya, entonces, ya, me pasé, son las 10:31. Entonces lo que les queda de tareita, si tienen tiempito, al jueves, porque mañana el control, ver cómo quedaría la región de integración, ¿cierto? Del tipo 2, ¿ya? Cambiando los límites de integración. Ya tienen aquí tienen la gráfica, entonces, ver cuál sería eso y ahí se les va a facilitar la vía porque efectivamente voy a integrar con respecto a x primero, entonces si yo integro con respecto a x, el seno de y partido por y pasaría a ser constante. La gran pregunta es, ¿cuál sería la región del tipo 2, ¿cierto? Le ponemos ahí. De tal manera que me quede... Eso es lo que voy a hacer. Perdón. Y esto sería con respecto a x y con respecto a y. Entonces esa es hay que encontrar los límites de integración. ¿Ya? Pero ya son las 10:32, se me pasó la hora, así que les va a quedar eso para que lo piensen y vean. Como dijo Sofía, no lo puedo hacer porque esto no se puede calcular, esa integral no se puede calcular con los métodos
que ustedes conocen. Ya. Esa sería jóvenes. Nos vemos entonces mañana. Recuerden, mañana nos vemos a las 9. Recuerden que mañana es el control 7. ¿Ya? Control número 3. Ya, jóvenes, que estén bien. Chau, 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 chau. Chau. ¿Alguien más ahí? Chao, chao. Cuídense. Chao, 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 chao. Nos vemos. Dejar de compartir y nos vemos. Chao, chao, chao. Va. Ahí sí.